delincuentes se disfrazaron de policías y asaltaron una vivienda en Sauces 9, en el norte de Guayaquil. Tres familias resultaron damnificadas luego de que colapsaran sus viviendas construidas en el estero salado de Guayaquil. También inició la audiencia preparatoria de juicio por el supuesto delito de cohecho en el caso Petroecuador. Según cifras del INEC, el 2016 cerró con un desempleo del 5,26% y el subempleo en el 19,9%. Las autoridades dicen que no es significativo y muestra una estabilidad en el país. En lo internacional, Barack Obama contó cuál fue su peor día y su mayor decepción como presidente de los Estados Unidos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Además, bebé de 6 meses murió por desnutrición y pulmonía. El pequeño permanecía solo mientras su madre salía a trabajar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo La Noticia, emisión estelar. Habitantes de un domicilio situado en Sauces 9, al norte de Guayaquil, denunciaron haber sido víctimas de robo por parte de 4 presuntos delincuentes, quienes se habrían hecho pasar por policías para ingresar a la vivienda. Los afectados aseguran que los supuestos agentes se llevaron algunas pertenencias de su hogar. Tiene apenas 22 años. El día que ocurrieron los hechos le tocó enfrentar sola la situación. Eran alrededor de las 15 horas. Su progenitora se encontraba laborando. Ella había salido de su domicilio y cuando regresó se encontró con un vehículo rojo parqueado junto a su vivienda, mientras que 4 personas entraban y salían de la casa. Ellos han manifestado que como son policías van a hacer un registro a ver si tenían droga la ciudadana en dicha vivienda. Entonces alguien de adentro de mi casa sale y dice que son de la policía judicial y que estaban allanando la casa porque habían encontrado droga. Entonces ahí me obligan a pasar, o sea, no tenía otra opción que entrar a mi casa. Sabía perfectamente que en su inmueble no existía alguna ilegalidad, pero los argumentos expuestos por los desconocidos la llevaron a creer que realmente eran policías. Las puertas principales no se ven tan afectadas, pero parece que ellos usan llaves maestras. Y acá una herramienta que se llama pata de cabra, porque nosotros encontramos la puerta, la de aquí forzada, la cerradura. Uno de ellos la obligó a ingresar a la habitación. Le exigió que se mantenga en el sitio mientras ellos supuestamente buscaban la droga. Y un ladrón era que me cuidaba mientras los otros robaban. Seguían diciendo de que ellos eran de la policía judicial y me dijeron al último que espere, que ya mismo venía. En el lugar permaneció hasta que ella escuchó que los antisociales se retiraban de la vivienda. Por precaución, esperó unos minutos hasta que salió de la habitación. Allí se dio cuenta que varios objetos de valor ya no se encontraban. Bueno, fue un plasma, una laptop y mi celular y una mochila con unos documentos míos universitarios. De acuerdo con la Fiscalía, este no sería el primer caso de antisociales que se hacen pasar como policías e ingresan a las casas, fingiendo que se encuentran en medio de un operativo. Ya habían dejado, pero ahora resulta que ha repuntado nuevamente esta nueva modalidad. Por ello expresa que es necesario tomar sus debidas precauciones. Digamos, si les dicen que son policías, que alguna identificación. Todo allanamiento siempre se cuenta con la presencia del fiscal. El fiscal pues comunica inmediatamente a la persona en la cual se le comunica cuáles son las funciones que se va a cumplir, cuáles son las diligencias y la orden en la cual uno ingresa. Informó José Morales.
3 familias resultaron damnificadas luego del colapso de sus viviendas que habían sido levantadas a orillas del estero Salado en el sector del Guasmo Sur de Guayaquil. Delegados de varias instituciones acudieron al punto para evaluar los daños y coordinar la ayuda humanitaria. Eran las 19:30 de este lunes cuando las familias que estaban dentro de estas viviendas sintieron un remesón. Con mi hijo, el pequeño de 2 añitos, en el baño, y de repente la casa comenzó a moverse. La parte del baño me hundo con el bebé, la parte de atrás con agua, y se parte toda la casa y se nos viene encima la casa. Estaba acostado cuando vi todo se me vino encima. Quedé aplastado ahí. En el estruendo así comenzó la casa, trac, trac. Yo me asusté, mis hijos decían, mami, salgamos, sácame. Se entraron en show. Las 3 casas que estaban a orillas del estero Salado en la cooperativa Carlos Ceballos del Guasmo Sur colapsaron y sus habitantes pudieron salir a tiempo. Ahí como pude me levanté y ahí me saqué un poco de zinc, todo. Esta de aquí cae primero para atrás y la de ahí jálala de ahí atrás y golpeala de acá. Se mojó la cocina, el microondas, las neveras, los colchones también se ahogaron. Todo eso se perdió. Se ahogó, sí. Esta mujer con 5 meses de embarazo relata que se salvó de ser aplastada. Y a lo que yo salgo corriendo ya pues me cae el palo encima y yo lo único que me acuerdo es que yo me subí por encima de los muebles y la puerta también se me tiró encima. Se me puso dura la barriga, yo creo que fue el susto. ¿Qué le dijeron los médicos? Que la tengo sentada la niña. Sí. Pero normal. Sí, gracias a Dios está bien. Personal de la Gobernación del Guayas y de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil acudieron al sitio para recopilar información. Son 3 familias, 18 damnificados, 10 personas mayores y 8 niños. Está en zona de riesgo, pero ya se está verificando si ellos estaban censados. Si han estado censados, habrá la posibilidad, habrá que coordinar, ver si pueden ser reubicados. Evaluaron los daños y las necesidades. Esta información va a la Sala Situacional de Guayaquil para entrega de ayuda. Se va a proceder a dar los kits a cada familia de colchones, vituallas y todo eso de parte del MIES. Quienes perdieron sus viviendas y casi todos sus enseres esperan que la ayuda llegue pronto. Que nos apoyen, que nos ayuden con lo que puedan. Informó Roselena Vázquez. Mucha atención en Tailandia. Un brutal episodio de celos tuvo lugar en la capital Bangkok, donde una mujer le propinó una golpiza a una muchacha por haber tenido relaciones íntimas con su pareja. Según los testigos, la airada esposa practica kickboxing y es una experta en Muay Thai, una modalidad de artes marciales, por lo que la agredida no hizo nada para defenderse, mientras las demás personas solo observaban la escena. Finalmente, tras más de 1 minuto, deciden intervenir y poner punto final a la desigual lucha. Rumbo a las urnas 2017. La Organización de Estados Americanos, OEA, ratificó su participación como observador del proceso electoral del próximo 19 de febrero. El papel de la organización será acompañar y contribuir al fortalecimiento del sistema electoral. Además, mantienen reuniones con candidatos y miembros de la sociedad civil para escuchar sus opiniones. El candidato a la presidencia por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, aseguró que de llegar al poder desalojará el edificio de la UNASUR ubicado en Quito e instalaría allí el Palacio Presidencial siempre y cuando la estructura sea funcional. Sobre este y otros temas se pronunció en Guayaquil antes de viajar a Estados Unidos para una entrevista con una cadena internacional. Durante una entrevista radial, el candidato presidencial por el movimiento Creo anunció cuál será el futuro de la sede de la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, que funciona en Quito. Cuando lleguemos, visitaré el edificio de la UNASUR. Y si lo veo funcional, le digo a la UNASUR, muchas gracias señores, hasta luego, váyanse de aquí. Y allá trasladaremos el Palacio de Gobierno para que sea moderno. Obviamente primero hay que verlo. También se refirió a una propuesta para fortalecer el turismo interno. Nosotros vamos a promover una ley de zona franca de turismo. Si pones una nueva hostería, un nuevo hotel en la Amazonía, en Galápagos, en la costa,
o en la sierra, 30 años no vas a pagar impuestos. 30 años. 30 años. Porque nuestra prioridad es empleo, no cobrar impuestos a los ciudadanos. Finalmente habló sobre el desarrollo de la tecnología a nivel mundial y cómo lograr que el país esté a la par de esos avances. Yo no creo en aquellos temores que dicen, si traes tecnología entonces genera menos empleo. No, porque la evolución de la economía genera otras oportunidades. Y yo creo que un gobierno como el nuestro, como será el nuestro, tiene que tener visiones de futuro. Abrir la sociedad ecuatoriana a la tecnología, hacer más barata la importación de computadores. Luego de este conversatorio, Guillermo Lasso tenía planificado viajar a Estados Unidos para una entrevista con la cadena internacional de noticias CNN, informó Luxiola Salazar. El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, mantuvo un encuentro con estudiantes universitarios en el campus de la ESPOL en Guayaquil. Acompañado de su binomio Jorge Glass, reafirmó su propuesta de crear una pensión y un seguro que garantice la atención a los adultos mayores que se encuentren en vulnerabilidad. Originalmente se había organizado un conversatorio con un grupo de alumnos de varias universidades del país a las 12 del día. Pero luego de un concierto en el nuevo Coliseo de la ESPOL, quien abrió los discursos 10 minutos antes de las 13 horas fue Jorge Glass. En la reunión con los rectores de las universidades, hablando del futuro, hablando de innovación. Allí estaban alumnos de la Universidad Guayaquil, Laica, Milagro, Santa Elena, Machala, Técnica de Babahoyo y Nacional de Chimborazo, a los que Lenín Moreno les dijo no tengan miedo a pensar distinto. Es por eso que hay que saber respetar y tolerar el pensamiento del otro. Si el otro piensa distinto, mejor, porque me ayuda a enriquecer lo que yo pienso. Que el programa Mis Mejores Años busca la cobertura económica y de salud con el fin de que no existan intermitencias en el amparo social. Para nuestros viejecitos, para no archivarlos después de habernos servido bien, como dice Joan Manuel Serrano. Tras 45 minutos de discurso se anunció la apertura del conversatorio con los universitarios que listos estaban con 5 preguntas, pero Moreno averiguó si habían proporcionado sus emails y luego les informó que en honor al tiempo les iban a contestar por las redes sociales, informó Jorge Escobar. La candidata presidencial por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, presentó una propuesta para combatir el maltrato y asesinato de mujeres en el país y reducir las cifras de femicidio. Esto incluye la implementación de una aplicación para celulares para que las mujeres que sean agredidas puedan pedir ayuda inmediata a la policía. En medio de aplausos y abrazos, así fue como la recibieron gremios de mujeres a la candidata presidencial Cynthia Viteri. Es que entre su agenda de este martes, una rueda de prensa le esperaba. El tema, el maltrato a la mujer en el Ecuador. Solo este fin de semana se cumplió la 8ª víctima de femicidio en el Ecuador en lo que va del año. Ya a los 11 días de este año habían muerto 6 mujeres. Por la misma causa, una cada 32 horas. Según su propuesta para tratar este tipo de casos, se tendrán jueces especializados en el tema, así como una línea directa para comunicarse en caso de sufrir algún maltrato físico o psicológico. Todos esos casos que ahora están en la justicia penal irán a una justicia especializada que solo trate los temas de violencia contra la mujer y la familia. Además, se prevé implementar una aplicación que permita a la agredida comunicarse de inmediato con la autoridad. De no tener un celular inteligente, se podrá llamar a un número único para el mismo efecto. De esta manera sigue la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 19 de febrero. En Quito informó Andrea Urbe. El candidato presidencial por Fuerza de Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, visitó Cuenca, capital de la provincia de La Suay, donde recorrió el centro histórico de esa ciudad. El aspirante a la presidencia dialogó además con medios de comunicación, donde reiteró sus propuestas de campaña. Dalo Bucaram optó por caminar por el Parque Calderón de la capital La Suaya en busca de captar votos en su carrera hacia la presidencia de la República.
En este sitio, el postulante tuvo contacto con algunos ciudadanos a quienes compartió sus proyectos de gobierno. En este paso por el centro histórico, Bucaram improvisó una rueda de prensa donde expresó ser el representante de los pobres y jóvenes, a quienes les ofrece darle un nuevo futuro al Ecuador, un nuevo futuro en materia económica, un nuevo futuro para nuestros jóvenes, un nuevo futuro para los trabajadores. Además, dijo que atenderá el desempleo por segmentos, sobre todo a las personas que se encuentran entre los 36 y 65 años de edad. Crear no menos de 60.000 empleos por año para todos los ciudadanos que tengan entre 36 a 65 años en un acuerdo público-privado. El aspirante a la presidencia, junto con su caravana, recorrió las calles de Atenas del Ecuador. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El candidato presidencial por el Partido Sociedad Patriótica, Patricio Zuquilanda, se reunió con miembros del colectivo ecológico Yasunidos en Quito. En la cita se abordaron temas ambientales. Patricio Zuquilanda es el sexto presidenciable de los 8 que se reunió con el colectivo Yasunidos en el norte de Quito. En la cita, que duró alrededor de 2 horas, se trataron temas ambientales. Zuquilanda resaltó que no está de acuerdo con la explotación petrolera en zonas amazónicas. Ahora acabo de llegar de Orellana, esa provincia está destruida. La misma población de ahí, de Orellana, manifiesta que la destrucción es total. La propuesta de Sociedad Patriótica es crear un plan nacional de turismo. El turismo es una industria internacional, una industria mundial, a la cual yo estoy proponiendo que sustituyamos los deseos de tener petróleo con industria turística. Mientras que los voceros de Yasunidos presentaron 7 puntos de preocupación con relación a políticas ecológicas. Sobre participación ciudadana, protección al medio ambiente, frenar la expansión petrolera, minería, protección a los pueblos en aislamiento voluntario. El colectivo espera reunirse en los próximos días con los presidenciables Iván Espinel y Lenín Moreno. Además, Patricio Zuquilanda ratificó su compromiso de participar en el diálogo presidencial que organiza el Grupo El Comercio y que lo transmitirá Televicentro, RTS, Radio Quito y Radio Platinum. Yo a los diálogos voy, estoy perfectamente preparado para eso. Informó Priscila Cadena. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró el Hospital del Guasmo Sur en Guayaquil, que cuenta con una capacidad de 474 camas y se lo considera uno de los más grandes y modernos del país. La inversión destinada para su edificación fue de $187 millones. Según los índices publicados por el Instituto de Estadísticas y Censos, INEC, el Ecuador presentó en el mes de diciembre un desempleo de 5.2% en el 2016 con respecto al 2015. Según las autoridades, esta variación no es significativa y muestra una estabilidad del empleo en el país. En diciembre del 2016, el desempleo en el Ecuador se ubicó en el 5.2% frente al 4.8% del 2015. Esto según las nuevas cifras presentadas por el Instituto de Estadística y Censo INEC. Variación que según las autoridades no es significativa. La variación no es estadísticamente significativa con relación a diciembre del 2015. No se puede estimar la cifra en valores absolutos, ya que al ser una muestra siempre tiene un margen de error y la diferencia entre el 4.8 y el 5.2% no supera el margen de error de la muestra. Además, el desempleo urbano creció del 5.6 al 6.5%, mientras que el subempleo subió del 14% al 19.9%. Se incrementó un punto el desempleo. Nadie está diciendo que aquí no ha pasado nada. Y efectivamente lo que hemos dicho es que durante todo el año 2016 hemos visto la estabilización del tema del desempleo, que no nos ha incrementado. En relación a otros países tenemos la tasa de desempleo más baja de la región. La mayor tasa de desempleo se registró en Quito con el 9.1%, mientras que en Guayaquil se registró la mayor tasa de subempleo con el 20.2%. Ese incremento de 2 puntos no está por sobre el margen de error que se tiene para la estimación por ciudad. Entonces nosotros no podríamos decir que la pobreza a nivel de las ciudades, las 5 ciudades autorrepresentadas en la muestra haya crecido, sino que más bien tenemos una igualdad. Para evitar el crecimiento del desempleo en el país, el gobierno tomó algunas medidas. Es así que 7.000 personas se acogieron a la reducción de la jornada laboral, mientras que 28.000 accedieron al seguro de desempleo. Casi 40.000 personas se han visto beneficiadas
por las reformas laborales de marzo pasado. Puede prever que para el 2017 las condiciones de cantidad y calidad de empleo pues vayan en mejora continua. En lo que corresponde a los índices de pobreza a nivel nacional, se ubicó en 22.9% y la pobreza extrema en 8,7%. En Quito informó Alison Corral. Además, bebé de 6 meses murió por desnutrición y pulmonía. El pequeño permanecía solo mientras su madre salía a trabajar. 2017. Primera vuelta. La primera vuelta de las elecciones generales en el 2017 será el domingo 19 de febrero desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. Un pequeño de 6 meses de nacido murió por un cuadro grave de desnutrición y pulmonía en Tulcán, capital de la provincia de Carchi. Durante 2 horas los médicos del hospital intentaron salvarle la vida. Según las investigaciones, el pequeño permanecía largas horas solo en una habitación mientras su madre salía aparentemente a trabajar. Lo bautizaron como Juanito, pues ni siquiera tenía una identificación. Tenía 6 meses de nacido y una grave desnutrición. Fueron los vecinos del barrio quienes denunciaron a la madre que salía supuestamente a trabajar y el pequeño quedaba horas solo en un triste cuarto, llorando de angustia, hasta cuando la progenitora llegaba a atenderlo. Bueno, el niño llegó aproximadamente a las 7:15 y estuvo hasta las 10. Sí, hicimos todo lo necesario, pues todo lo que estaba posible, pero fue muy poco tiempo en realizar incluso exámenes, en realizar muchas cosas. El niño llegó en malas condiciones generales, con una desnutrición severa, que no se estaba viendo acá en el hospital realmente. La falta de aseo después de realizar sus necesidades y pasar horas con el pañal le provocaron graves laceraciones en su cuerpecito. El hacinamiento en la que se vive el paciente condicionan, y otros factores externos condicionan a que este paciente se infecte fácilmente de cualquier agente. Los médicos que realizaron la atención en el área de emergencia determinaron que es el primer caso que se presenta en la provincia con tal grado de desnutrición. Primera vez que nos llega así un niño en malas condiciones generales con una desnutrición severa. El médico legista que realizó la necropsia de ley dio a conocer cuáles fueron los elementos que le provocaron la muerte. Neumonía con desnutrición. Normalmente es gripe mal curada, mala alimentación. Y al momento de la autopsia marcaba todavía temperatura. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. En Estados Unidos, a pocos días de entregar el cargo, el presidente Barack Obama contó cuál fue su peor día y su mayor decepción como mandatario. Obama recordó en una entrevista la noticia que lo hizo llorar de tristeza. My worst day as president. Mi peor día como presidente fue escuchar que 20 niños de 6 años habían sido acribillados de la manera más brutal en su escuela, donde tendrían que haber estado seguros. This has to be a catalyst. Pensé que, bueno, esto tiene que ser un catalizador para que el Congreso haga algo. No esperaba que hubiera un gran movimiento legislativo para la seguridad en la venta de armas. Pero pensé, van a tener que hacer algún esfuerzo. El hecho de que ni siquiera tuviera la cantidad de sesiones ni de votos que se esperaba, que no generara debate. De hecho, se presentaron proyectos con apoyo de 2 partidos, pero no importó. Fue mi mayor decepción como presidente. Inició la audiencia preparatoria a juicio por el supuesto delito de cohecho en el caso Petroecuador. Los cuestionamientos de los abogados defensores de los involucrados giraron en torno de la suspensión del fiscal Jacinto Tibán Lombo. Antes de dar paso a la audiencia preparatoria a juicio por el supuesto delito de cohecho en Petroecuador, la jueza Karen Matamoros ordenó la devolución de un inmueble donado y actualmente incautado, que pertenece a un menor de edad, hijo de Glenda M., imputada. También se dio paso a la caución pecuniaria a favor de Javier B., otro de los imputados, quien se encuentra detenido. La funcionaria fijó el pago de $22 millones, lo que fue rechazado por la defensa. Lo que se ha hecho aquí es
no negarnos la caución en razón de que ya a otros procesados se les ha otorgado la caución y sería insostenible jurídicamente la negativa, pero se ha puesto un valor que es simplemente imposible de pagar. Ya instalada la audiencia preparatoria a juicio, los cuestionamientos de los abogados defensores de los involucrados giró en torno de la suspensión del fiscal Jacinto Tibang-Nombo, quien emitió un dictamen mixto, absteniéndose de involucrar a 7 de los 18 acusados. El Consejo de la Judicatura lo suspendió, argumentando que no existe sustento jurídico para ese dictamen. En su reemplazo en audiencia estuvo el fiscal Juan Carlos Zúñiga. El tema del dictamen mixto, que si hubo un abstentivo, bueno, el tema es que si está dentro del expediente ya hay un dictamen abstentivo. Es que no se trata de quién es el fiscal, es la Fiscalía quien ya ha presentado su dictamen abstentivo a favor de 7 procesados y por tanto la Fiscalía no puede volver a presentar otro dictamen. Otros profesionales del derecho hablaban de vicios sustanciales que han causado la indefensión de los procesados. Que pide que la Fiscalía busque la verdad procesal, que vea el universo, que no solo busque sustentar las alegaciones hechas en las respectivas denuncias, sino que también busque investigar sobre los elementos de descargo. Por eso solicitaron se declare la nulidad del proceso. La audiencia fue postergada para este miércoles. Informó Héctor Romero. La Comisión de lo Internacional de la Asamblea confirmó que ha convocado al alcalde de Quito para que rinda cuentas en torno a su viaje a Estados Unidos por el caso Odebrecht. Aunque los legisladores reconocen que la Asamblea no tiene facultad de fiscalizar al alcalde, aseguran que es necesaria su comparecencia. En Nigeria, al menos 50 personas murieron y 120 resultaron heridas cuando un avión de la Fuerza Aérea Nigeriana bombardeó por error un campo de desplazados al noreste de ese país africano. Entre los fallecidos hay 6 empleados de la Cruz Roja. El ataque aéreo ocurrió durante una operación militar contra el grupo terrorista nigeriano Boko Haram. 199.616 son estudiantes universitarios. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. El presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo en Guayaquil un conversatorio con representantes de varios medios de comunicación. Enseguida un resumen. Caso Odebrecht. Ojalá pronto tengamos los nombres con las pruebas. No puedo dar más informes, pero se está avanzando. O sea, mientras tanto, los mediocres siempre van a decir que se está protegiendo, que no se está haciendo nada. Les puedo asegurar que se está haciendo y bastante. Y también el caso de refinería, donde ya cayó Charlie Pareja, el verdadero cerebro. Tenemos los mails, es horroroso. La red de corrupción que tenía es horrorosa. Supuestos pagos a Mauro T. De ser cierto es gravísimo. Y lo ratifica es que ha habido un mercadillo de puestos, de reparto, etcétera. Pero primero tenemos que verificar si es cierto. Yo vi el video, está en redes, pero hay que verificar si es cierta. Y esa verificación le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Contribución especial por obras públicas. Es por responsabilidad, son cosas buenas para el país, son inconsistencias que nunca debieron ocurrir y que hasta el último día pues vamos a tratar de corregir. Y son cosas buenas, es recuperar la plata del pueblo ecuatoriano para seguir haciendo obras, recuperar al menos parcialmente. Agentes de policía capturaron en Quito al más buscado de la provincia del Carchi, quien era requerido por la justicia por los presuntos delitos de rebelión, resistencia y contrabando. La detención se llevó a cabo durante el operativo denominado Negociador 3. A pesar de no estar invitados, agentes del bloque de búsqueda programaron la visita para la madrugada. Sorprendieron al sospechoso cuando descansaba en su domicilio en el sector de La Caldera. 70 policías del GIR, GOE y de la unidad antimotines fueron parte del operativo, pues sabían que la comunidad estaba atenta a cualquier movimiento para impedir la captura del sospechoso. Fuimos recibidos con palos, con piedras, hubo resistencia por ese lado, pero todo fue controlado a su tiempo. El trabajo fue totalmente rápido, se respetó los derechos humanos de todas las personas, inclusive del detenido. Como le digo, hubo resistencia, pero poco a poco fue esto respaldado y fue controlado haciendo el uso progresivo de la fuerza. Wellington Damián G. era buscado desde el 2014 por el Juzgado Segundo de Garantías Penales del Carchi. Según los seguimientos de inteligencia, era un líder en su comunidad.
y todos le protegían, por lo que se sentía intocable, pero la orden judicial se cumplió y por seguridad de todos, desde Tulcán fue trasladado en aeropolicial hasta el centro de rehabilitación de La Tacunga. Esta persona se encontraba inmersa en varios delitos como son el delito de estafa, de contrabando, delito de rebelión y de resistencia. Encabezaba la lista de los más buscados de la provincia del Carchi, era considerado de alta peligrosidad, pero la planificación milimétrica del operativo denominado Negociador 3 permitió ponerlo a órdenes de la justicia. Teníamos información de que la gente luego de la captura iba a salir posiblemente a tomarse parte de la vía en el sector del Juncal y se nos complicaba hacer el traslado hasta la provincia del Carchi. Entonces hubo el apoyo inmediato de parte de las autoridades y aquí en este caso de la aeropolicial. Para quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, como que no existe el escondite blindado, tarde o temprano son atrapados. En Quito informó Iván Casamen. Así finalizamos. Enseguida Copa. Buenas noches.